Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, el calendario y los Moadim. Ya estuvimos viendo el tema del calendario, vimos 4 clases. Los invito para aquellos que se están suscribiendo al canal de YouTube, vayan a la lista de reproducción, el módulo 2, sí, porque primero hubo un módulo 1, el módulo 2 que se llama el calendario y los Moadim. Pueden ver ahí en orden las 4 clases, las 4 primeras clases del calendario, luego una clase de introducción a los Moadim y luego empezamos con Shabbat, 7 clases, y el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Hoy vamos a iniciar el tema de Pesaj, que es la primera celebración anual, y vamos a darle inicio. Quiero compartir mi pantalla con ustedes. Ok, vamos a cuadrar aquí, denme un segundito. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. Ok, como lo ven ustedes aquí en la imagen, vamos a iniciar con este Moed, pero sin antes hacer una pequeña introducción de lo que hemos venido viendo, porque hace ya varias semanas que no nos veíamos y no sé si algunos se habrán visto las clases que mandé de repaso, pero vamos a retomar un poco de esto para ensamblarlo engranarlo con lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, la palabra del creador, los Muadín, que significa las citas del Señor, los tiempos señalados. Teníamos como base para este módulo el Levítico 23. Y en Levítico 23:1 leíamos, dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, Moadim, de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será Shabbat, que eso lo estuvimos viendo. Y en el versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes, Moadim, ¿sí? Recuerden que Moed es el singular, Moadim es el plural, y ahí aparece la palabra Moadim. Entonces aparecen, estas son las Moadim de Adonai, y recuerden que esa Moed o Moadim significan tiempos fijos, o temporada, un festival, una señal, una asamblea, una fiesta, en algunos casos, solemne, una cita, es un testimonio y es un tiempo, es decir, estos son espacios, el cual el Eterno es un tiempo fijo que él ha marcado en su calendario, es algo especial, es una señal, son señales con las cuales estamos dando testimonio a las gentes que el creador del universo, bueno, es nuestro Elohim, ¿sí? Entonces, por eso de ahí la solemnidad y de ahí el guardar estas fiestas. Primero porque son mandatos del Creador, ¿para quién? Para su pueblo, con el cual tiene que un pacto. Y nosotros, al creer en Yehoshua, somos injertados en ese pacto. Por eso debemos guardar todos estos Moadim, porque ya no somos ajenos al Elohim de Israel. Somos parte de. Y dice, los cuales convocaréis en sus tiempos, las convocaciones santas, que es la palabra Mikra, que entendíamos que esa palabra Mikra tiene que ver con, o significa repaso o ensayo, ¿sí? Es una convocación, también tiene que ver con lectura, ¿sí? Tiene que ver también con una lectura pública, una asamblea, y de hecho si ustedes miran las dos palabras, tanto Moed como la palabra Mikra, tiene que ver con asamblea, ¿sí? Tiene que ver con reunión, es decir, con congregarse, con estar unidos en Ejat. ¿Para qué? Para hacer un repaso y un ensayo. ¿Sí? Vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Este tema de la alimentación también ya lo estuvimos viendo en un estudio, ¿sí? Y sabemos que no tiene que ver con que yo puedo comer cualquier cosa, sino con un debate que había de los nuevos creyentes si podían comer carne o no, porque ellos sabían que todo eso estaba sacrificado a los ídolos. Dice, o en cuanto a los días de fiesta,
luna nueva o días de reposo, y entendíamos que todo esto tenía que ver era con leyes orales, tradiciones, de acuerdo a los diferentes grupos, tenían una forma de guardar esos días, e incluso estuvimos viendo en el tema del calendario que había una discrepancia en cuanto a unos días de estas Moadim. Entonces, al parecer, unos lo hacían un día, otros otro, y por eso se generaban esas controversias y se empezaban a criticar unos a otros por un día o por otro, o porque guardaban eh, estas fiestas de cierta manera o cierto. Si no se ajustaba a lo que ese grupo o esa persona pensaba, pues se empezaban a criticar. Se refería a eso, no es a que no hay que guardar nada y que todo esto está abolido, eso ya lo vimos. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Es decir, esa sombra de lo que ha de venir serían esos repasos y esos ensayos. Ahorita vamos a ver que con esta muedín de Pesaj, vamos a ver que el Mesías vino a cumplir esa celebración. ¿Sí? Lo que ocurrió allá en el éxodo de Egipto era sombra, era una sombra de lo que ha de venir, de lo que había de venir. ¿Sí? Y el Mesías dice en Lucas 22:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino del Eterno. Es decir, que cuando Él vuelva, se va a celebrar esa cena de Pesaj, ¿sí? Y mientras tanto, como es un mandamiento del Creador, estarla celebrando, en este momento la estamos haciendo como un repaso, un ensayo para cuando Él venga, ¿sí? Miren que él aquí, el apóstol Pablo está diciendo, es sombra de lo que ha de venir, y resulta que eso lo dijo Pablo. Pablo, Pablo no estuvo con el Mesías cuando estaba vivo, ¿sí? El Mesías vino, murió, Pablo de hecho era, o Shaul, Pablo o Shaul era un perseguidor de la iglesia, de la congregación, y después se le apareció el Señor ya resucitado y se convirtió. O sea, el Señor ya había venido y pues había ascendido. Ya lo que estaban esperando es la segunda venida. Y Pablo está diciendo, es sombra de lo que ha de venir. Pero si él ya había venido. Claro, la sombra ya lo hemos hablado en las otras clases de que es un reflejo de la realidad. O sea que si estamos bajo la sombra, estamos precisamente la sombra, estamos bajo la cobertura, la protección del Creador, estamos al lado de Él. Si yo me alejo de la sombra, ¿qué va a pasar? Bueno, si estoy en el desierto me voy a quemar, voy a tener sed, pero mientras permanezca en esa sombra, estoy al lado de la realidad que es el Mesías. Por tanto, ese repaso y ese ensayo serían esas sombras, sería esa sombra de lo que va a acontecer. ¿Por qué qué? Porque cuando Él venga, lo vamos a cumplir, ya no va a ser un repaso y un ensayo, sino que será una realidad. Entonces, todas estas santas convocaciones son eso, son repasos y ensayos, estando a la sombra, es decir, estando a la sombra, al lado, bajo su cobertura, bajo su protección y los beneficios que genera esta sombra de lo que ha de venir. Por eso es importante guardar estas celebraciones, es decir, nos estamos preparando para la venida del Mashiach. Y dice en el versículo 6 de Levítico 23, dice, y a los 15 días, o sea, primero dice que en el día 14 tenemos lo que es la Pascua, Pesaj, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí vamos viendo que habían diferentes eventos, ¿sí? Dentro de esta gran celebración. Y ahí, bueno, en el versículo 9 dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, ¿sí? Esta expresión, gavilla por primicia, es la expresión Omer Reshit, ¿sí? Gavilla, o en hebreo Omer, era unidad de medida de cebada, ¿sí? Que tenían que llevar como Reshit, que era, por decir algo, lo primero, dentro de las primicias, lo primero de lo primero, ¿sí? Las primicias son los primeros frutos, pero el Reshit es lo primerito y lo mejor dentro de esa primicia, ¿sí? Y por eso era una medida, ¿no? Una medida de Omer. Por primicia los primeros frutos de vuestra siega, dice,
y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, el día siguiente que se ofreció este Omer Reshit o gavilla de primicias, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai como primicias para Adonai y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de sierve haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, esta Moedim está conectado con la celebración de Pesach, de panes sin levadura y el Omer Reshit. Están conectadas por un conteo, lo cual por eso se dice que esta fiesta de Shavuot o de las semanas o Pentecostés, como lo pueden conocer de pronto algunos, son la misma fiesta de Pesach, ¿sí? Están incluidos. Son una sola celebración, ¿ya? Estuvimos viendo y traemos aquí a colación este calendario, el calendario de adoración. Estuvimos viendo cuando vimos el tema del calendario, que ahorita, bueno, ahorita más bien lo tocamos, dentro del calendario de adoración, y ahorita vamos a profundizar más en esto. Vimos lo que eran los tiempos o citas semanales, que es el Shabbat, que es una cita semanal con nuestro Creador. Y los tiempos o citas anuales están los moadinos, las celebraciones que estamos leyendo aquí en Levítico 23, que son Pesach, Matzot, Bikurim y Shavuot, ¿sí? Y todo esto está dentro del contexto de Pesach, ¿sí? Digamos que estos son eventos que suceden dentro de esta misma celebración y cuatro, estos 4 tiempos son en la estación de primavera, ¿sí? Pesach, ¿sí? Que leímos allá el 14, nos recuerda nuestra redención, recuerda la redención del pueblo. Voy a pedir el favor que apaguemos los micrófonos. Ok. Esta celebración de Pesas nos recuerda nuestra redención, cuando el Eterno compró al pueblo y lo sacó de esa situación oprobiosa, esa condición oprobiosa en la cual se encontraba. Lo redimió. ¿Ya? En Shavuot recuerda la liberación, porque aquí finalmente es cuando se va a dar la liberación total del pueblo. Es ahí en Shavuot. Y ya en otoño se vienen otros Moadim que tienen que ver con Yom Teruah, Kippur y Sukkot, que están dentro de esta celebración de Sukkot, digamos que son eventos que se dan dentro de esta temporada, y eso es en la estación de otoño. Por eso, cuando vimos el tema del calendario, si bien el calendario está basado en la luna, tenía que cuadrarse con el sol para poder cuadrar las estaciones, porque como vemos, son tiempos señalados, tiempos fijos, no se pueden mover. Si se guiaran solo por la luna, pues eso se movería y cambiaría de estaciones. Y el Eterno ha sido muy claro en sus mandamientos que debe celebrarse en tal día, en tal mes, y, y marca una temporada estacional. Así que por eso se debía hacer esto. Temporada de otoño, temporada de primavera, y en esta segunda parte de celebraciones de otoño está una cita que se llama Yom HaKippurim, que nos recuerda nuestra remisión. La remisión que tiene que ver, es como una palabra ápesis, que tiene que ver con jubileo y con perdón de pecados, que es aquí en Yom Kippur, ¿sí? Que eso, bueno, es lo que vamos a ir viendo. Aquí simplemente estamos viendo la introducción. Y hay 3 grandes fiestas que son conocidas como las fiestas de peregrinación, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la Torá, normalmente, por eso me gusta llamarlo más bien citas y no fiestas, porque todas no son fiestas como tal. Digamos que hay 3 fiestas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque sí están acompañados por la palabra Hag, que la palabra Hag significa fiesta como tal, pero también tiene que ver con el sacrificio de un animal. Pero esa palabra Hag, entendida como fiesta, hace alusión a estas 3, que son Hamatzot, panes sin levadura; Shavuot, fiesta de las semanas o Pentecostés; y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Hace alusión a esos 3 eventos. Por ejemplo, Yom Kippur, que es un día de ayuno, de quebrantamiento, de introspección, pues no es una fiesta como tal, es una cita que el Eterno ha concertado, ¿ok?
Entonces, todas no son fiestas, son citas y solo hay tres fiestas que son estas que están marcando aquí. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, la palabra nos lo muestra en Deuteronomio 16. 16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai, tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta, y ahí aparece la palabra Hag, solemne de los panes sin levadura, en la Hag, fiesta solemne de las semanas, y en la Hag, fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que tu Elohim te hubiere dado. Es decir, que en estas tres celebraciones, pues ya sabemos que en Pesach se presentaba el Omer Reshit, en Shavuot acabamos de ver que se daban las primicias y en Sukkot, más adelante vamos a ver que es una fiesta de la cosecha. En Éxodo 23:14 dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. O sea, bueno, aquí quiero hacer alusión también a que se llaman fiestas de peregrinación porque los varones tenían que aparecerse delante de Adonai, tenían que ir a Jerusalén al templo, tenían que aparecerse, ¿no? Por eso llaman fiestas de peregrinación. 3 veces en el año me celebraréis, Hak, fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, lo que hablábamos, Abib, que tiene que ver con espigas, pero también marca la primavera, ¿sí? Muchas veces en las traducciones se utiliza Abib como el mes de primavera. Por eso el calendario no tiene que cumplir con lo que Dios ha estipulado, ¿sí? Algunos hablan de que el calendario era solo lunar. Si fuera solo lunar, no se podría guardar el mandamiento, porque una vez caería en Aviv, otras veces caería en verano y se iría corriendo ese calendario por el desfase que hay. Eso lo vemos en el tema del calendario. Los invito a que lo vean y repasen. Dice, en el mes de Aviv, porque en el mes saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí, perdón, con manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. ¿Sí? Hag, entonces, fiesta de panes sin levadura, fiesta de la siega, que es las semanas, y la fiesta de la cosecha, Sukkot, ¿sí? A la salida del año. Entonces, aquí recordando la salida del año, es decir, que en Sukkot se terminaba el año, ¿no? Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai, el Señor, en estas tres celebraciones. Debía presentarse. Ahora, esta celebración de Pesach tiene que ver, como lo vimos ahorita, Pesach nos recuerda la redención y el final de esa liberación se da en Shavuot. Por eso digamos que Shavuot hace parte de Pesach. Y es el inicio de una nación, porque es ahí, en esta temporada, donde el Eterno pues va a sacar al pueblo de Israel y lo va a establecer como una nación. ¿Qué características tiene una nación? Bueno, tiene un idioma, tiene una tierra y tiene una constitución, ¿sí? El pueblo tenía un idioma, pero no tenía tierra, estaba en tierra ajena y no tenía una constitución como tal, ¿no? Es ahí cuando los va a sacar, ¿sí? En Pesach va a haber esa redención, en Shavuot, que es cuando le va a entregar la Torá, que va a haber esa revelación allá en el monte Oreb o monte Sinaí, le va a entregar la Torá, la constitución de esa nueva nación, ¿ya? Ya tenía un idioma, ahí les va a dar una constitución y los va a introducir ¿a dónde? A una tierra. Y ahí ya empieza la nación de Israel, donde el rey va a ser el eterno, ¿sí? Es decir, que estaríamos hablando del reino de Elohim o el reino de Dios, como habla el Brit Hadashah, el reino de Dios es el reino donde el eterno es el rey, ¿sí? Y eso es lo que estaba haciendo el eterno con esa nación. Ahora, esa palabra Pesach, ¿sí? Del Strong 6453, viene de una raíz. Y esa raíz es la palabra Pasaj. Ya a ustedes les he enseñado que en el idioma hebreo hay raíces, ¿sí? Y esas raíces están conformadas por dos o tres letras, que son las grandecitas que están aquí. Miren, Pesach, y aquí está en Pasaj, está lo mismo. Ya aquí abajo tenemos son los Nikudot, ¿sí? Que son las consonantes. Pero inicialmente cuando fue entregada la Torah, pues no habían consonantes. Entonces esa palabra pesa que viene de una raíz primaria que es pasaj,
que significa brincar, saltar por encima o librar, pasar de largo o saltar. Eso es lo que significa Pesaj. El término Pascua, que de pronto aquí la mayoría o muchos, pues como están iniciando, están más familiarizados con el término Pascua, proviene, sí, proviene del hebreo Pesach. En latín se escribe Pasha, bueno, aquí me disculpan porque no hablo latín ni mucho menos, lo estoy leyendo como está ahí, se escribe Pasha, transliteración del griego Pasja, y este a su vez del arameo Pasja. Según la Real Academia Española, la forma vulgar del término Pascua, por influencia del latín pascum, significa lugar de pastos, por alusión a la terminación del ayuno. Es decir, pues aquí sí hubo un ayuno, es decir, que hubo un tiempo de aflicción y de, bueno, que no se comió, ¿no? Y el lugar de pastos, pues representa alimento, buen alimento. Es decir, que esta palabra hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. Y bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, pues digamos que sí tendría que ver con lo que pasó con el pueblo de Israel en ese momento, que pasó de la esclavitud a ser libre y a establecerse como una nación. O sea, pasó, estaba festejando su redención, su liberación, transitó, hubo un cambio y va a haber una transformación. Al entregarle la Torá y bueno, todos los sucesos que van a ir aconteciendo, pues sí va a haber una transformación. Así que podríamos decir que, bueno, ese término Pascua, pues, según lo que vemos aquí, sí está relacionado, pero el término hebreo, sí, porque la Torah fue dada en, en este idioma, eh, es la palabra pesa, que es lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, previo a la liberación, vamos a hablar de previo a la liberación. Previo a la liberación, recuerden que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios, por Faraón, eh, y pues el Eterno se le manifiesta, recuerden lo que pasó, y bueno, los invito a que lean Éxodo, la historia del pueblo, se, lo que pasa con Moisés, el Eterno se le revela a Moisés, lo prepara y luego lo envía al faraón para liberar al pueblo, como un Mesías a Moisés. Y en Éxodo 5.1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Adonai, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Sí? Aparece la palabra Hag o Hagag, que es celebrar fiesta al desierto. Y en Éxodo 8.1 dice, Adonai ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí aparece la palabra Abab, que también tiene que ver con rendir culto. Es decir, el propósito de liberarlos era que, pues precisamente ellos estaban en medio de toda una idolatría a dioses falsos que tenían todos estos egipcios y que los hebreos constantemente eran bombardeados con esos dioses falsos y es como lo que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? Constantemente el mundo, este sistema egipcio en el que vivimos nosotros con nos está bombardeando con información contraria al Eterno, ¿sí? Mezclas de verdades con mentiras y eso nos lleva a la idolatría, a ser codiciosos, a ser, bueno, nos va desenfocando del camino. Por eso el Eterno tiene que apartarnos a nosotros también, sacarnos de este Egipto, hacernos conscientes de toda esa idolatría. ¿Ya? Entonces, deja ir a mi pueblo a que me sirva, a que me adoren, a que me celebren fiesta, ¿sí? Mientras estábamos acá en el mundo, estábamos celebrando otras fiestas, ¿sí? Fiestas paganas, literalmente, o fiestas paganas disfrazadas de piedad o disfrazadas de verdad, pero en realidad son mentira. Y por eso el Eterno nos quiere sacar a nosotros de allá como sacó al pueblo de Israel de allá. De hecho, lo hizo con nosotros. Dice el origen de Pesach en Éxodo 12.1, que ya tiene que ver con cómo se inició esta celebración. Dice ahí, habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses del año. La expresión que aparece ahí es Rosh Hodashin, que significa cabeza de meses. Ahí no dice cabeza de año, dice cabeza de meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Ya hemos visto
cuando vimos el tema del calendario, y ahí estamos repasando, de que en la antigüedad ya había un calendario. Estuvimos viendo, pasamos incluso por el tema de Noah, Noé, y veíamos que había un conteo de meses en esa época, ¿no? Y cuando vimos el tema del calendario, vimos el calendario de Geser, que data aproximadamente de la época del siglo X antes del Mesías, es decir, estamos hablando de la época de Saúl, de David, de Salomón, y ahí veíamos que ya estaba escrito en letras hebreas que habían meses y que habían diferentes conteos y que tenían que ver con este conteo que tanto es criticado por algunos de que es un conteo babilónico. Y ahí vemos que la arqueología nos muestra que ese conteo ya se hacía, ¿sí? Y que digamos que era parte del contexto del pueblo. Y que ese calendario que se llevaba de primero de Tishri se conmemoraba la creación de la humanidad, el conteo de los años, y es el conteo que llamamos nosotros de 5782. Ya aquí, en este punto, el Eterno los va a liberar. O sea, ya el calendario del conteo que llevaban ya existía. Ya aquí el Eterno les dice, bueno, ustedes son esclavos, en este mes yo los voy a liberar. Es decir, que este mes va a ser el más importante de ustedes en su calendario, va a ser cabeza de mes en el calendario porque yo los voy a liberar y es a partir de aquí que ustedes se van a establecer como una nación, como un reino en la cual yo soy su rey. Todo esto va a girar en torno a esta situación que va a ocurrir aquí, que es el éxodo de Egipto. Y bueno, van a van a empezar a hacer un conteo de años, pero ese conteo de años, ¿sí? Tiene que ver con el calendario religioso y con la independencia de Israel y el establecimiento de Israel como una nación. Entonces, de acuerdo a ese suceso histórico que se marca aquí, ¿sí? Que el Eterno les dice Rosh Hodashim, si se cuentan los años de ahí al día de hoy, estamos aproximadamente en el año 3400. Entonces, ese conteo tiene que ver es con la independencia de Israel. Sí, un conteo de años, pero de la independencia de Israel. El conteo de la humanidad tiene que ver con este otro calendario que ya estaba. Y vimos dentro dentro de la enseñanza del calendario que pues cuando vemos ahí estudiamos la misma Torah, pues había un inicio de año de acuerdo a esto en Aviv, y lo acabamos de leer ahorita en un versículo, a la salida del año en la fiesta de las cosechas, que es en el séptimo mes, que es en Etanim, de acuerdo a este calendario. Y les decíamos que ese calendario solamente duraba 7 meses, porque aquí era donde estaban inmersas todas las festividades que Dios mandó en estos 7 meses. Y que aquellos que de pronto hablan de este otro calendario que es babilónico, bien estudiamos y vimos toda la evidencia de que los babilonios celebraban el Año Nuevo, una celebración que se llamaba Akitu, que era en el mes de Nisanu, que era aquí mismo. Sí, que habían dos celebraciones de años, una en Nisano, que era como el principal, y la otra sí, en Tisri, pero la principal era el Akitu que celebraban en Nisano, que pues de ahí viene el nombre de Nisan, que luego ya después del cautiverio babilónico le colocaron. Esto es aquí estamos recordando, ¿no? Acordándonos de lo que ya vimos. Entonces, hay estos calendarios, ¿sí? Calendario de la humanidad y el calendario de Israel de la independencia y del establecimiento como nación. 3400 años nos marca de aquí a partir de este suceso, pero ya llevamos más de 5700, llevamos 5782 años, comillas, de lo que se ha contado, ¿no? Pero que eso ya, pues no vamos a profundizar más con eso porque eso ya lo vimos ampliamente, por eso les mandé las clases de repaso. Dice, hablad a toda la congregación, versículo 3 de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, en el mes de Aviv, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año,
lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Entonces, ¿qué se tenía que hacer el día 10? Se tenía que tomar un cordero de entre las ovejas o las cabras, un macho, ¿sí? Un cordero macho, dice acá, ¿sí? Un cordero de las ovejas o de las cabras. Entonces se tomaba un cordero. ¿Y qué debía hacer este animal? Debía ser sin defecto, es decir, que durante esos días previos a su sacrificio se tenía que ¿qué? Inspeccionar que no tuviera ningún defecto el animal para poder ser ofrecido. Y esto tenía que ser un cordero por familia. Si la familia era muy pequeña, si este animal, porque ahorita vamos a ver que no se podía desperdiciar parte del animal, o sea, tenía que comerse todo el cordero. Si era muy grande el cordero para una familia que eran muy poquitos y tenían poco, el hábito no era comer mucho, entonces se podían reunir con otra familia haciendo cuenta de este cordero para podérselo comer todo. O sea que podían estar dos familias ahí. Y debían llevar este proceso a partir del día 10. Seguimos leyendo. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es decir, que durante esos 4 días, del día 10 al día 13, 14, tenían que estar revisando el cordero, inspeccionándolo, para que no tuviera ningún defecto. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Sí? Es decir, que el día 14 entre las dos tardes debían sacrificar el cordero. Entre las dos tardes se dice que más o menos de las 12 del mediodía a las 3 es una tarde, y de las 3 a las 6 previo a oscurecerse, es la segunda tarde. Entonces, entre las dos tardes, es decir, más o menos a la mitad de la tarde, 3 de la tarde, se sacrificaba el cordero del día 14. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, ¿sí? Y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Entonces miremos aquí varias cosas. Primero, el día 14, tipo 3 de la tarde, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, se tenía que sacrificar el cordero. Luego se tenía que eh, tomar de esa sangre con un hisopo y tocar aquí el poste y los dinteles, dar de esa sangre. ¿Sí? Dice, y comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, hasta aquí el mandamiento dice que en esa mesa de Pesaj está constada de tres elementos, que era las hierbas amargas, el cordero que habían sacrificado y el matzot o los panes sin levadura. Las hierbas amargas que iban a recordar esa amargura que el pueblo padeció en esa esclavitud, ¿sí? El cordero, pues cumpliendo lo que él les estaba diciendo ahí, y que ahorita vamos a seguir leyendo, y los panes sin levadura, que también ahorita vamos a seguir mirando. Pero estos eran los tres elementos que había. Yo sé que algunos ya han celebrado Pesaj, de los que están aquí presentes, y de pronto tienen más elementos, ¿sí? Y no voy a decir que esos elementos sean malos, sino que a partir del mandamiento, a partir de este mandamiento, que es claro aquí en la Torá, con estos tres elementos, pues empezaron a surgir costumbres, tradiciones, y el pueblo le fue anexando más cosas, que en la época del Mesías, pues también ya estaban. Y que cuando lleguemos a ese punto vamos a ver de que efectivamente ahí, leyendo detenidamente, vamos a poder detectar de que habían ciertas cosas ahí que ya eran tradición y que la estaban guardando, y que aún esas tradiciones nos mostraban y nos revelaban al Mashiach. ¿Ah? Entonces, seguimos leyendo. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él a la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces tenía que comerse ese cordero todo completo, por eso incluso pues tenían que unirse varias familias, porque la idea era comerse todo el cordero, no se podía dejar nada al otro día, sino había que quemarlo.
y dice que no se puede comer ni crudo ni cocido en agua. La idea, o de acuerdo a lo que se lee en los comentarios, es que el cordero era un animal que era idolatrado en Egipto. Y el propósito era tener expuesto ese cordero desde el día 10, que los egipcios estuvieran viendo qué es lo que estaban haciendo los hebreos y cómo sacrificaban este cordero, cómo sacrificaban su ídolo, los hebreos lo sacrificaban y lo tenían expuesto, cuando dicen que lo tenían asado al fuego, pues asado está a la intemperie. Mientras que si se cocina, pues tienen que partirlo si cocinan en una olla, pues tenían que partirlo en pedazos, partirle los huesos y meterlos en la olla. Y digamos que los egipcios no se iban a dar cuenta de qué era lo que estaban haciendo los hebreos ahí cocinando qué. Entonces el hecho de exponerlo era como un golpe del Eterno y el pueblo hebreo a los egipcios, vea, estamos aquí sacrificando a su ídolo y no pasa nada. Más o menos eso es como el mensaje que le está dando a los egipcios. Dice acá, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj de Adonai, ¿sí? Es decir, que ese sacrificio de ese cordero es lo que se llama Pesaj. El cordero, ese sacrificio a ese cordero se llama Pesaj. ¿Qué es Pesaj? El sacrificio del cordero. Así se llama a ese sacrificio. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Entonces tenemos aquí varias cosas. Tenemos que el Eterno va a ir a los primogénitos de la tierra de Egipto, pero también nos dice ahí de que Él va a hacer juicio a todos los dioses de Egipto. Cada una de esas plagas que el Eterno envió a Egipto era un ataque directo o un juicio directo a esos dioses de Egipto. Y de hecho una plaga atacaba tal vez no uno, sino varios dioses a la vez. Es decir, haciendo quedar en vergüenza a esos dioses que supuestamente tenían el control de, de esa situación o de ese río o de las cosechas o de lo que fuese, y el Eterno demostrándoles de que el que tiene el control es el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Entonces vemos aquí en esta imagen eh, el tema de las plagas. Dice aquí, ¿sabías que cada una de las plagas que el Eterno envió a Faraón representan un dios egipcio? Por ejemplo, tenemos aquí en este dibujito, Num, dios del río Nilo, el río Nilo convertido en sangre, en Éxodo 7:19. Heket, diosa en forma de rana, la plaga de las ranas, Éxodo 8:5. O sea, ellos no asesinaban las ranas y resulta que luego fueron infestados de ranas. Pues eso fue tremendo porque no las podían matar, porque era una diosa. Dice Geb, dios de la tierra, la plaga de los piojos, Éxodo 8, del 16 al 17. Hepri, dios escarabajo, la plaga de las moscas. Mejor traducción del hebreo, plaga de insectos. ¿Sí? O sea, ahí donde dice moscas, pues una mejor traducción es plaga de insectos y tenía que ver con ese escarabajo. Hathor, Pat y Hapi. Mira, aquí por ejemplo hay tres dioses. Dioses protectores del ganado. Muerte del ganado. Éxodo 9:3. Imhotep, dios de la medicina y las sanidades. La plaga de las úlceras. En Éxodo 9, del 8 al 9. O sea, mostrando de que ese dios de la medicina no podía curarlos. Nut, diosa del cielo y la lluvia. La plaga del granizo. Éxodo 9:22. Isis, diosa de la fertilidad. La plaga de las langostas. En Éxodo 10:4. Ra, que es uno de los dioses más importantes, que es el dios del sol. La plaga de las tinieblas. En Éxodo 10:21. Anubis, dios de la muerte. Muerte de los primogénitos. En Éxodo 11, del 4 al 5. Dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto.
Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Eso era una demostración de poder de que el Eterno era el Dios verdadero y que todos estos dioses eran dioses falsos. Yo quiero que miremos acá el tema del primogénito. A ver, al menos un segundito. Quiero que miremos acá el tema de la muerte de los primogénitos en este comentario de esta página de Ars Latino. Dice, la sociedad egipcia estaba construida sobre el culto al primogénito. Osiris, el hijo primogénito de Ra, fue el primer faraón debido exclusivamente al orden de su nacimiento. Los egipcios creían que todo faraón era también un dios, el hijo primogénito del primogénito llegando hasta Osiris mismo. Esta plaga destruyó la ilusión final de poder e inmortalidad del líder primogénito egipcio. Cuando Dios envió a Moshe, donde paró por primera vez, le dijo que Israel es mi hijo primogénito. Al matar al primogénito de Egipto y salvar a Israel, Dios mostró que su primogénito es el primogénito verdadero y le dio el golpe final a la estructura religiosa egipcia basada en el primogénito. Las plagas no solo fueron una venganza creativa, sino que también vinieron a darnos una lección. Fue un reconocimiento de Elohim, un desmantelamiento completo y paso a paso del sistema de creencias egipcio. De hecho, pues el mismo faraón era un primogénito, ¿no? Y en ese contexto del primogénito, eh, cuando él va a ir a todos los primogénitos, o bueno, digamos que ese juicio contra el faraón, no sé si ustedes se acuerdan cuando uno lee la Torá que dice que se endureció el corazón de faraón. Pues ese endurecimiento del faraón era parte del juicio al faraón. Cuando nos vamos pues a estudiar un poco la cultura egipcia, nos damos cuenta que ellos adoraban a una diosa llamada Maat, que era como que tenía una pluma y tenía una balanza, y con esa pluma se hacía un juicio. Cuando moría una persona, antes de pasar a ese inframundo de ellos, se colocaba una balanza y en esa balanza se colocaba el corazón de la persona en un lado de la balanza y en el otro se colocaba la pluma de Maat. Y si estaban equilibrados era porque, digamos que había sido una buena persona. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, eh, pues era porque había sido una mala persona y pues iba a venir en este momento se me escapa el nombre, como un monstruo y venía y se lo devoraba. Entonces cuando dice ahí de que el Eterno endureció el corazón de Faraón era porque ya estaba ejecutando el juicio. Y lo que quería demostrarle a los egipcios es que el encargado de hacer el juicio no era Maat, sino que es el Eterno, el Dios de Israel, el Dios verdadero, es el que hace el juicio. Es decir, que ese endurecimiento del corazón fue que el Eterno le hizo pesado, como que dice así, estaba colocando en la balanza el corazón del faraón y ese corazón era muy pesado, ¿sí? Como quien dice, más pesado que la pluma, es decir, era una mala persona y iba a entrar a la muerte. Eso es más o menos lo que nos quería decir. Ahora, bueno, sigamos leyendo y ahorita les sigo hablando de este tema del primogénito más adelante. Dice acá, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Sí? Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces miren que esta celebración es un estatuto perpetuo. O sea, siempre hay que celebrarlo, cada año. ¿Quién lo mandó? El Eterno. ¿A quién? Al pueblo. ¿A cuál pueblo? El pueblo en el cual es el rey. Entonces, hay que celebrar esta fiesta y dice que, bueno, dice aquí pues que pasaré de largo, ¿sí? Pasaré de vosotros y por esta señal era que el ángel destructor, que ya lo vamos a leer, pues no iba a tocar la casa de los hebreos, iba a hacer distinción. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura.
ahí en esa frase o en esa palabra levadura, la palabra que aparece ahí en el original es la palabra seor, ¿sí? Que es un tipo de levadura. No habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, y ahí sí aparece la palabra hametz, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces, este hametz es lo contrario o es el antónimo de matzah. Matzah es lo que se traduce como panes sin levadura. Es decir, que el hametz sería, pues, sería un pan leudado o cosas con leudadas. ¿Cuál es la diferencia entre este hametz y este seor? Pues que este seor era una levadura vieja. Pues en ese entonces no había levadura como la tenemos hoy en día, que tenemos el polvito, sino que este hametz es alguno de los de los cinco granos que se dan en Israel, que son la espelta, el centeno, la cebada, el trigo y la avena. Y los derivados de estos, cuando tienen contacto con agua, a los 18 minutos empieza a convertirse en hametz, en leudado. Y a diferencia de este seor ya es algo, una levadura vieja, es decir, que tiene más de 18 minutos. Algunos hablan que es ya 2 días después, 2 días después de tener contacto con el agua. O sea que ya una vieja levadura, y me acuerdo de cuando ya en el Brit Hadashah, pues se habla de la vieja levadura que leuda toda la masa. Porque mientras nosotros acá tenemos el polvito para leudar, digamos que ellos acá en esta época utilizaban, o sea, leudaban en una de estas harinas y luego utilizaban un poquito de eso para leudar toda toda la masa. ¿Ya? Entonces no se podía ver ni la levadura vieja ni una levadura nueva. No podía ver. No, había que sacarlo de las casas. Entonces, dice, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y entendemos que ese mandamiento es físico. Sí, un mandamiento físico. ¿Hay que sacar la levadura de las casas? Sí. ¿Quién lo dijo? Pues Dios lo está diciendo. Aquí literalmente lo está diciendo. Ah, que sabemos que eso tiene una enseñanza espiritual, que esa levadura, ¿qué es lo que hace una levadura qué es lo que hace la levadura en el pan? Pues lo infla. Y muchas veces lo infla de aire, ¿no? Muchas veces quien no ha comprado un pan y llega uno y se ve grandote y esponjoso y llega y lo toca o lo muerde y resulta que tenía un poco de aire. Eso es lo que hace la levadura, lo infla. Y eso mismo es lo que pasa con lo que hace la vanidad en nuestro ego. Lo infla de aire, lo infla de aire y pues eso es lo contrario a, al matzá, al pan sin levadura, que es un pan que, digámoslo así, no tiene vanidad ni ego. Sabemos que nuestro Mesías representa ese pan sin levadura, sin ego, y por eso nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestras almas. Un pan sin levadura, sin vanidad que infle el ego. Y nosotros estamos llamados a eso. Es decir, que mientras se hace el ejercicio de sacar la levadura de la casa, eh, estamos haciendo también, pensando y meditando en el ejercicio espiritual que, así como sacamos esa levadura de la casa, que aquí nomás nos habla de 7, 8 días, tenemos que sacar esa vanidad, es decir, ese pecado que representa esa levadura, representa ese pecado en nuestras vidas, debemos sacarlo de nuestras vidas. Y ese sí, ojalá no 7 días, sino por siempre. Ahora, algunas personas en algún momento, o por lo menos se da mucho en el cristianismo, de que en la celebración de Pascua, y escuchaba uno que predicaban de que no hay que sacar la levadura, de que lo que hay que sacar se habla solamente pues de la connotación espiritual, porque se espiritualiza todo. Pero resulta que todas estas celebraciones tienen que ver con enseñarle a los hijos. Mientras se hacen todas estas cosas, los niños, que finalmente es a quienes va más dirigida esta enseñanza, todo esto para los niños es espectacular. Y precisamente mientras se hacen todas estas actividades físicas en la casa, en la familia, con los hijos, de sacar toda esa levadura de las casas, de buscarla, a partir de ahí, de esa enseñanza, a partir de ese acto físico,
se le empiezan a transmitir esas verdades espirituales a los niños a través de ese acto físico. Entonces, digamos que es algo pedagógico que nos permite transmitir a través de este rito que se hace de sacar la levadura, transmitir esos valores y esos principios y enseñarle el eterno a nuestros hijos. Entonces, sacar la levadura de las casas físicas, eso es religiosidad. Pues eso no es religiosidad, eso es un mandamiento del eterno. Que a través de eso tenemos esa enseñanza espiritual y nos permite precisamente, al practicar esto físicamente, nos permite transmitir las verdades espirituales de una manera más efectiva. Ahora, la pregunta es, si usted no es capaz de sacar la levadura física, hablando del término físico, si usted no es capaz de sacar la levadura física de sus casas, que eso es nomás 7 días, ¿sí? Días previos empieza usted a inspeccionar su casa, si tiene levadura, y empezar a sacar todo esto de la casa por este tiempo. eh, si no es capaz de hacer eso por 7 días, ¿cómo voy a creer yo que va a ser capaz de sacar la levadura del pecado de su corazón? Si eso es mucho más difícil. Es más fácil sacar la levadura de la casa 7 días y ya, vuelve y la mete y listo, sigue su vida. Pero sacar la levadura del corazón, el pecado, el orgullo, la vanidad y todo lo que está ahí encerrado, los malos pensamientos, la ira, o sea, sacar todo eso, que esa es la levadura que se aloja en nuestro corazón. Cuando Yeshua decía, del corazón salen, sí, los homicidios, las contiendas, las iras, toda esta lista, o adulterios, fornicación, bueno, todo eso que el Mesías habla, esa es esa levadura que hay que sacar, todas esas vanidades, sacarlas del corazón. Y eso yo le aseguro que es más difícil. Entonces, si pones problema por sacar la levadura de la casa, que es mucho más fácil, ¿cómo te voy a creer que vas a sacar el pecado de tu corazón si eso es mucho más difícil? Entonces, en la medida también que lo haces, en la medida también que lo transmites a los hijos, eso te está exhortando a ti, porque en la medida que le estás enseñando a ellos a través de este proceso físico, eso te exhorta a ti, cuando le estás explicando a qué debes hacer eso con tu vida, porque el niño te va a escuchar y lo va a comprender mejor, pero también te está observando cuál es el ejemplo que le das. Si es solamente un rito ahí y nada que ver, pero no lo estás practicando en tu vida cotidiana. Entonces esto hay que tenerlo presente. El mandamiento es sacar la levadura física para transmitir la verdad espiritual. Y espero que eso quede bien claro, porque yo sé que pues, hay congregaciones donde no hacen esto y espiritualizamos todo, cuando lo físico nos permite transmitir de una manera más efectiva precisamente esa verdad espiritual. Y se empieza con esa práctica, hay una mayor concientización. Entonces, retomemos. Dice, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Entonces ya tenemos Pesach, el sacrificio del Cordero el 14, y aquí ya estamos leyendo de que el día, a ver, ok, no lo hemos leído aquí, a ver, ya vamos a leer que el día 15, ok. Dice, el primer día habrá santa convocación, en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra haréis en ellos, excepto solamente lo que preparáis, lo que cada cual haya de comer. Entonces ahí nos habla, y vamos a ver ahorita que el día 14, el día 10, se toma un cordero, se inspecciona, el día 14 se sacrifica y dice que había que comer panes sin levadura durante 7 días. El primer día es una santa convocación, no se debe trabajar. Y lo mismo el día séptimo también es una santa convocación y no se debe trabajar. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué nuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Un mandamiento del Eterno, guardar la fiesta de los panes sin levadura, que aquí nos está diciendo que dura 7 días. Entonces tenemos un evento Pesaj del sacrificio del 14 y luego 7 días de panes sin levadura, o sea que ahí sumamos ya 8 días. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14
del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días se hallará levadura en vuestras casas. Entonces aquí dice que normalmente la fiesta de los panes sin levadura son 7 días y es a partir del 15. Pero aquí nos habla que desde el día 14 hay que comer sin levadura. ¿Por qué? Porque el día 14, de acuerdo a lo que enseña la tradición, y aquí lo citamos porque digamos que el único elemento histórico del que podemos echar mano, nos dicen que hasta el mediodía, había plazo de hasta el día 14 del mediodía, sacar toda la levadura de las casas y había que quemarla, había que quemarla. Y bueno, a partir de ahí pues ya no se podía comer leudado. Entonces dice, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Es decir, que aquí vemos que no se puede comer leudado. Un mandamiento sería no comer leudado, no comer pan con levadura ni nada que tenga leudante o fermentación. Y por el contrario, había que comer pan sin levadura. Durante 7 días comeréis panes sin levadura. O sea que es un mandamiento comer panes sin levadura durante esos 7 días. Ahora dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad el Pésac, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Adonai aquella puerta, ¿sí? Ya vimos que él iba a pasar, saltar, que es lo que significa Pesac. Pesac precisamente significa que ese ángel que el Eterno iba a mandar de destructor, o como, iba a ver la sangre en los dinteles y iba a hacer distinción entre las casas de los egipcios y las casas de los hebreos. Esa sangre iba a ser señal y iba a saltar, Pesac, pasar de largo, ¿sí? Brincar. Las casas de los hebreos iba a ocurrir pues la, la muerte de los primogénitos en las casas de los egipcios. Dice, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Adonai aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dice, y cuando entréis a la tierra que Adonai os da, como prometió, guardaréis este rito, este culto. Había que guardar, ¿eh? Entonces, siempre hay que guardarlo. Y de hecho, aquí estamos haciendo si hacemos el paralelo con lo del Mashiach, el Mashiach nos va a introducir a la tierra. ¿Y qué leímos ahorita al comienzo? Cuando leímos que era sombra de lo que ha de venir. Dice que no celebraré más este Pesach con ustedes, o sea, él con nosotros, hasta que él vuelva. Entonces, cuando entremos a la tierra prometida, dice, y cuando entréis a la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis este rito. Es decir, que cuando entremos a la tierra prometida, vamos a seguir celebrando, ya no como lo vimos ahorita, ya no como un repaso y un ensayo, sino ya con el Mesías mismo. Ya no en la sombra, repaso, ensayo, sino con él directamente, como él lo prometió. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pesaj de Pascua de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Adonai había mandado a Moisés y Aarón. Y aquí quiero resaltar esto porque es lo que le estaba mencionando ahorita. Y cuando dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este culto vuestro? ¿Qué es todo esto que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque los hijos, los niños, en estas celebraciones son el eje central. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, a través de estos ritos, como esta cena de Pesach, todo esto está preparado precisamente para este momento, para que usted le empiece a transmitir a sus hijos todos estos principios, todos estos valores, todo sistema de creencias. Y el sistema de creencias
en el sistema de creencias están todos los valores y principios que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. La adoración a Hashem. Y es aquí donde estás mostrándole y enseñándole todo ello. Entonces, mire que desde la preparación con el sacar la levadura, hasta cuando estamos en la cena de Pesaj, ¿sí? Es increíble que, bueno, les comento aquí, yo pertenecía a una congregación donde en esta celebración, ¿sí? Allá en esa época celebrábamos, celebramos supuestamente las fiestas, digo entre comillas porque las celebrábamos a medias, pero por ejemplo no celebrábamos Shabbat, pero sí celebrábamos Pesaj y todo esto. Shabbat no, nunca entendí por qué no en ese momento, eh, pero celebrábamos estas fiestas. Ahí en esa congregación pues no se sacaba la levadura ni nada de esto, simplemente la celebración. Y pues mirando en retrospectiva, eh, lo curioso era que los niños no los dejaban participar de la fiesta de Pesaj, ¿sí? Los niños eran excluidos, no estaban. ¿Por qué? Porque de alguna manera, suena duro decirlo, pero eran, pues no sé, o sea, lo veo como que estorbaran, pues no dejaban concentrarse, pues saben que los niños están como medio inquietos y todo esto, entonces, o sea, los sacaban de ahí. Cuando precisamente vemos aquí que esto era una celebración en las casas y precisamente los protagonistas principales son los hijos. Y todo este ceder, todo este servicio que se llama, ceder significa orden de servicio, todo lo que se hace ahí con estos elementos que vimos ahorita de arriba, hierbas amargas, el cordero, los matzot, toda esta simbología y todo lo que representa ello, pues precisamente ahí ellos, mire que ellos ahí tienen una participación activa. ¿Sí? Es un mandamiento, hay un mandamiento cuando leemos el Shema, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y dice, y estas palabras le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al entrar, al salir, al levantarse, al acostarse. Bueno, en estas citas, ¿sí? Que son las santas convocaciones, ¿sí? Que de hecho por allá creo que es Pablo el que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Ese no dejarse de congregar que nos decían en la iglesia cristiana, no es el domingo, no es el miércoles en la reunión de damas o de caballeros, no, está hablando de las santas convocaciones, Shabbat, Pesach y todas las fiestas. Es ahí donde el Eterno, eso es lo que va a demandar el Eterno que te debes congregar. ¿Cómo puedes tú sacar a tu hijo de esa celebración? Si es ahí donde le vas a transmitir todo, la creencia, le vas a contar la historia y le vas a transmitir todo del Eterno. No tiene ningún sentido. Además, es un mandato del creador, miren, ahí lo estamos viendo. Cuando sus hijos pregunten, ustedes deben responder. Y acto seguido, ¿qué deben hacer? Empezarle a transmitir toda la historia de qué fue lo que hizo el Dios de Israel por los antepasados, por los padres, por todo el pueblo. Parte de la identidad, es ahí donde empieza a transmitir esa identidad. Les comento esto pues como una anécdota. Ahora ya, digamos, yo no pertenezco a esa congregación hace años, pero ya eso ha ido mejorando, ¿no? O sea, también, digamos que hice ese comentario, pero ya hoy en día ya están celebrando Shabbat y ya están, digamos que están caminando a ir mejorando todas estas cosas, ¿sí? Para no pues hablar, quedar aquí como que hablando mal de ellos, no, en esto estoy contando la anécdota en ese momento, pero ya ahorita ha ido cambiando y están mejorando, lo cual pues me alegra mucho. Dice, vosotros responderéis, es la víctima de Pesa Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Adonai había mandado a Moisés y Aarón. Ya a partir de esto aquí que hablamos de los hijos, es donde se empieza a armar pues también todo lo que es la Gada de Pesaj, o sea, a partir de todas estas cosas empiezan a formar tradiciones, costumbres que van a embellecer y que van a, digamos, a generar un orden de cómo hacer ese rito o esa adoración, porque es una mesa que ustedes saben que, bueno, ustedes saben, no, esto es una mesa de pacto con el Eterno, porque aquí el pueblo iba a ser la nación de Israel, donde Dios iba a reinar. Y recuerden que en la antigüedad, si no les había dicho, los que no saben, las cenas, con las cenas también se sellaban los pactos. Esto es una cena de pacto. El Mesías dice por allá, he aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, vas a sellar un pacto con él, que es lo que están haciendo aquí, una cena de pacto. Y eso es lo que nos dice el Mesías, que quiere hacer con nosotros. Y de hecho lo aceptamos porque decimos que él es el Cordero de Pascua, de Pesaj. Él representa todo esto, ¿sí? Y es nuestro Cordero. Sigamos acá. Dice, dice la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, perdón, y se levantó aquella noche, me perdí. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Adonai, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Pero el faraón estaba asustado porque él también era un primogénito. Y al ver que se murió el primogénito y que se están muriendo todos los primogénitos acá, pues váyanse, se apresuró a echarlos y bendíganme a mí porque pues tenía miedo de que iba a morir él también. Ahora, ¿por qué hubo tanta mortandad? Lo que se comenta en los comentarios de los sabios es que hubo muchos muertos en una casa. Si no habían primogénitos, se moría el jefe de la familia. Y en algunos casos, dentro de las mismas casas, murieron muchos primogénitos. ¿Por qué? Bueno, lo que dicen es que muchas mujeres, había mujeres egipcias que se prostituían con hombres solteros y pues ¿qué sucedía? Pues que tenían varios primogénitos de diferente padre. Es decir, esta mujer tenía 5 hijos, pero a cada hijo le tenía un padre y ese hijo era el primogénito de ese hombre soltero. Entonces en esa casa pues, podían morir todos, había una mortandad en esa casa. Y también se daba al contrario, que hombres egipcios se prostituían con mujeres solteras. Y pues se daba que un hombre tenía o sea, él tenía un primogénito, el primero que le nació a él, pero las mujeres, era el primer hijo de estas mujeres, era el primogénito de esas mujeres. Y entonces, pues, obviamente en algunas casas, pues, ¿cómo así? ¿Por qué se murieron varios? Bueno, porque había toda esta locura egipcia en medio del pueblo, entonces hubo una mortandad grande. Y era pues también por todos esos desórdenes de estilo de vida que había, ¿sí? Dice el Éxodo, no sé si quieren que terminemos este relato o lo dejamos hasta ahí. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí, para que no nos carguemos. Y después igual vamos a continuar, no tenemos afán. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, vamos a Sí, darle, está bien, Javi. Está bien. vamos a darle gracias al Eterno y la próxima semana continuamos con nuestro relato. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio de Shabbat, compartiendo tu palabra, por comprender un poco más los hechos históricos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, del pueblo de Israel, de cómo se formó esta nación y de cómo tú los redimiste, Padre, cómo tú los libraste de ese estado oprobioso en el que se encontraban y los llevaste a la libertad, donde tú eres el Rey y Señor, donde se establecieron como una nación, con leyes, con decretos, con estatutos, dados por ti, Padre, ¿sí? Las naciones tienen leyes, decretos, estatutos, leyes de hombres. Nosotros tenemos tu Torá, Padre, que es la que nos santifica. Tu Mesías decía, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa Torá es la que nos santifica, la que nos hace diferentes, la que nos hace sabios, Padre. Te damos gracias por permitirnos conocer la historia de nuestros antepasados, por
a partir de aquí poder empezar a enderezar nuestro camino, de hacer las cosas como a ti te agradan, de poder celebrar estos Moadim, de congregarnos como tú nos has mandado en estos tiempos y espacios sagrados, y de poder transmitir todas estas historias a nuestra descendencia, Padre, para que se sigan levantando hombres diferentes, hombres especiales, hombres y mujeres santificados, nuestros descendientes, que hacen parte de tu pueblo, el pueblo Kadosh, el pueblo que te glorifica a ti, el pueblo en el cual tú reinas, Padre. Te damos muchas gracias y te pedimos que este resto de Shabbat nos sigas edificando, sigas transformando nuestro corazón y nuestra mente a través de las enseñanzas y también a través de los espacios de oración y todo lo que podamos hacer para servirte a ti, porque en Shabbat estamos llamados a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.